que nuestros obispos en Aparecida decían, repitiendo lo que el Papa Benedicto había dicho al inicio, que debemos formar, darle una formación bíblica a nuestra gente que tiene mucha piedad, pero no tiene costumbre de leer la Biblia. Algunos te dicen, y quizá lo han escuchado, es que antes era prohibido leer la Biblia. Nuestros abuelos no leían la Biblia. Sí, algo de esto hay, pero no era prohibido. Lo que pasaba es que estaba en latín. Pero sí, Jesús, que a veces puede pasar. Bueno, entonces, lo que sí me acuerdo, en la casa de mis abuelos, en nuestra casa, había una historia sagrada que no eran la Biblia, pero nos daban todos los acontecimientos desde Abraham, los profetas, Moisés, el pueblo de Dios, David, todos los grandes eventos de la salvación lo teníamos, y a veces con dibujos, pinturas muy lindas. Y la gente, como en la Edad Media, las catedrales, la gente iba y en los vitros leían los acontecimientos de la Biblia, de la salvación. Por esto que antes la gente no sabía, no leía la Biblia. Es verdad también que en un momento el sacerdote leía el texto en latín y alguien leía en francés o en argentino, no sé. Pero es verdad que con el concilio se volvió a darle la importancia que la palabra de Dios llegue a todo el mundo en su idioma. Hay más de 200 idiomas. La Biblia está traducida en más de 200 idiomas en el mundo. Y yo tuve una experiencia muy fuerte en la Pascua, Semana Santa del 2008, en que mis superiores me dijeron: mira, la comunidad es nueva. Algunos se recuerdan de los congoleses en el año 2013, ¿no? Sí. Hola, María. Bueno, y en la congregación, en fin, me explicaron así: sería bueno que ellos vean a algunos viejos. Entonces me fui allí para que me vean. Y les tengo que reconocer que fue la Semana Santa más maravillosa que he podido, todas esas ceremonias. No entendí nada, porque era en lingala. Pero tomé conciencia allí que Dios, nuestro Padre, quiere hablar a sus hijos con el lenguaje que nos pueden entender. Y esto, fíjense que es gracia de la Iglesia Católica. Aunque reconozcamos que el primero que tradujo la Biblia en alemán fue Lutero. No sé si fue toda la Biblia o una parte. En esto no puedo. Pero, claro, esto mismo ha hecho que se frenara, porque la interpretación justamente de nuestros hermanos llevó a muchos a una interpretación que no es la normal. A este propósito, les recuerdo algo que para nosotros, y muchos de ustedes ya han hecho un retiro ignaciano, San Ignacio, en sus ejercicios, él escribe un poco después de Lutero,
siglo de Trento ya había algunos jesuitas. Es la época de Lutero y todo esto. Y San Ignacio, en sus ejercicios, son 170 páginas. 50 páginas de los ejercicios son las meditaciones que él saca de los evangelios. Porque la gente justamente no leía latín, o poco. Entonces él pone la palabra para las meditaciones, resumida, pero muy lindo. Se dan cuenta que los santos estaban preocupados para que esta palabra de Dios en los evangelios llegaran a la gente. Y si la gente no entiende el latín, bueno, hay que ponerlo en la lengua que pueden entender. Y por eso se habla de la importancia de leer habitualmente la Biblia. Me acuerdo que un domingo de Ramos, para 10, 12 años, Benedicto XVI envió una carta a los jóvenes para su jornada mundial, pero que se realizaba en cada diócesis, y les decía: muchachos, chicas, tomen la palabra y léanla. Léanla un poco cada día y saquen algún fruto para vivirlo. ¿Y cómo cambia? Una persona que no tenía costumbre hace un retiro y después, bueno, 5 minutos, 10 minutos, va leyendo la palabra, la lee, pero orando. Y Jesús le va mostrando el camino, se va transformando en él. Y uno, como dice San Pablo, imiten a Cristo. Y entonces uno se va haciendo cristiano y va creciendo en la intimidad con Jesús. La oración habitual con la palabra hace que somos íntimos de Cristo. Y es verdad que desde unos 20 años se va hablando mucho de la lección divina. Esto es latín. La lectura orante, la lectura con la palabra. Y yo escuché gente que dice: ¡oh, qué novedad! ¡Qué bueno! Es una novedad que tiene más de 1500 años. Porque San Antonio Abad y San Benedicto, que San Antonio Abad, tenía la lección divina para sus monjes, que es tomar la palabra de Dios e ir leyéndola, pero despacito, contemplando, meditando, descubriendo todo el misterio de Dios. Es el diálogo con el Señor. Porque me encontré una vez con alguien que dice: ¿usted cree en Cristo? Sí, yo creo. No bastante, pero creo. Bueno, ¿pero cree en Dios? ¿Pero usted lo escuchó a Dios? Creo que sí, pero yo lo he leído a Dios. Dios me escribió una carta y cada día yo sé que el Señor me va escribiendo algo aquí. Y qué lástima morir y no haber leído este libro. Que si es libro de Dios, es vida para nosotros. Es lo que realmente te hace feliz. Y por eso la importancia que le da la Iglesia. Y cuando nosotros, los sacerdotes, los consagrados, los obispos, los religiosos contemplativos, rezamos el oficio divino, que es también la oración del pueblo de Dios, nosotros, todo el oficio divino son
textos del Antiguo Testamento, los 150 salmos que más o menos cada 25 días se va repitiendo, 150 salmos de David, siempre hubo algo de los apóstoles, los padres de la iglesia. Cada domingo y cada día se va escuchando, viviendo de la palabra, ¿no? Bueno, ustedes no me escuchan, ¿o sí? Lo que pasaba es que no me veían. Saben que en Chile, pero los chilenos son buenos, pero a veces me decían el padre, no lo dicen porque es chiquitito. Y claro, pues, cuidado. ¿Saben lo que dice San Pablo? La fe, ¿por dónde entra? ¿Por dónde entra la fe? Por el oído. Pero entra por el oído si alguien le comunica la palabra. Por eso que todos nosotros somos instrumentos para, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Para qué? Para que transmitan esta palabra. Y para terminar, un pensamiento rápido. ¿Se han fijado lo que dice Jesús? Le pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy? Yo no sé, ustedes en sus ambientes de trabajo, si le preguntan, hey, para ti, ¿quién es Cristo? Cristo. ¿Quién es para mí Cristo? Y yo les recomiendo, si tienen tiempo, de tomar el Evangelio de San Juan. Y San Juan nos va dando respuesta. ¿Pero qué respuesta? La misma de Jesús. San Juan es muy especial, escribe después, años y años después de los 3 primeros evangelios, pues, y nos dice luego, Cristo es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que soy. Yo soy el pastor, yo soy la resurrección y la vida, siempre. ¿Quién puede decir? Yo soy, ¿quién eres tú? Yo soy el viñador, la viña, y ustedes, los sarmientos. Permanezcan en mi amor, porque sin mí no podéis hacer nada. Y se va siguiendo así, llega el último momento y Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey? Soy rey. Y Caifás, ¿y tú eres el hijo bendito de Dios? Sí. Y me verán juzgar. Ha blasfemado, se ha dicho el hijo de Dios. Yo soy la luz del mundo. Y en el capítulo 8, varias veces repite, si ustedes no creen que yo soy, van a morir en su pecado. Se darán cuenta que yo soy cuando me hagan levantado en alto, en la cruz. Y antes de hablar, yo soy, capítulo 8. ¿Por qué los judíos se ponen fanáticos y tienen que blasfemar? Porque diciendo esto, recuerda Moisés, ¿se acuerdan? Cuando va a la zarza y dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué contesta? Yo soy el que soy. Por eso Jesús dice, el que me ve, Felipe, el que me ve a mi Padre. Porque mi Padre y yo somos la misma cosa. Por eso que la obediencia de la palabra va con él. Termino con una cosa. ¿Yo qué? Están de ricos. Bueno, la última idea era esta. Saben que los católicos, los ortodoxos, interpretamos prácticamente la Biblia de la misma manera. Los anglicanos, así, bueno. Pero Lutero y toda la reforma protestante se quedan con la palabra, no sé cómo saben que es palabra de Dios, pero bueno, se quedan con la palabra y el espíritu. Y cada uno la interpreta como quiere. ¿Qué les falta? El cuerpo.
el cuerpo. Cristo resucitado dijo, está en su iglesia, y la iglesia somos nosotros, con los 5.000 obispos, con el Papa, tenemos 2 papas también. Bueno, nos sobra. Uno en oración y el otro dándonos trabajo. Bueno, en Francia, porque estuve 2 meses en Francia, me decían, ¿y contento con el Papa argentino? No por argentino, sino porque es un Papa de América Latina. Y que en América Latina somos 47% de los católicos del mundo. Y entonces el Espíritu Santo le pareció bien que América Latina tenga algo que decir a toda la iglesia también. ¡Ajá! Adelante, muchachos. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia somos miembros de Cristo. Formamos un solo cuerpo con Él. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Mientras se van a tranquilizar un poco, pero no son eso. Algunos de ustedes, en cada mesa, deben tener alguna experiencia de esto que hemos dicho, porque leen cada día un poco el Evangelio, porque han hecho retiros espirituales, que diga qué es su vida de fe, el hecho de estar en contacto con la palabra. Pero también, seguramente que entre ustedes, hay algunos que todavía yo no he leído, no conozco, no. ¿Por qué? ¿Por qué no he llegado? Quizá nadie me habló, porque no sé leer, porque no tengo plata para comprar una Biblia. Bueno, uno me decía, padre, yo no puedo leer la Biblia. ¿Qué te pasa? No tengo anteojos. Entonces, ya hombre, anteojos. Bueno. ¿Qué decían los judíos cuando terminaban de escuchar la palabra? 2 veces. Amén. 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 Toda la comida está bendecida. Ánimo. Que compartan entre ustedes. Es un rato lindo.